Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este pequeño pero muy sentido homenaje a Guada Echeverría, una figura muy importante para el campo del arte y muy especialmente también para el campo del vídeo. Fue de hecho la fundadora del Festival de Vídeo de San Sebastián. Quería agradecer a quienes me acompañan hoy. Miguel Sugasa, director del Museo de Bellas Artes de Bilbao, Antoni Muntadas, artista, Eugenie Monet, crítico, artista también, y Anne-Marie Duguet, crítica de arte y profesora emérita de la Universidad de París. Les he pedido en realidad a cada uno de ellos que contaran una breve intervención que haremos de forma seguida algunas cuestiones y vínculos profesionales y personales para tratar de traer el perfil de Guada aquí con nosotros. Quería también agradecer a Tomás Matabuco, que es el hijo de Guada y nos acompaña hoy. Y finalmente, luego de que se hagan las intervenciones, igual abriré, no sé si tanto necesariamente a una rueda de preguntas, pero sí de comentarios, porque estoy segura de que aquí hay mucha gente que la conocía y nos puede contar más cosas. Sin más, les dejo comenzar y muchas gracias. ¿Me toca a mí? Avanti. Bueno, es difícil esto de hablar de una persona a que has colaborado, que aprecias y que... Sí, está. ¿Solo es esto? Estaba apuntándola. Y que, bueno, para resumir, espero que, y agradezco a Emilio Álvarez y a Victoria Sacco que nos dé esta plataforma para poder recordar a Guada, porque estamos aquí amigos de Guada que espero puedan decir más cosas sobre ella de lo que podemos decir nosotros, porque yo creo que todo el mundo ha tenido el momento de encontrarse con Guada, experiencias, de haber trabajado, etc. Yo recuerdo a Guada como un Guadiana, este río que aparece y desaparece y que para mí la vida de Guada era un Guadiana. Aparecía llena de actividad, de energía, acción. Creo que era una persona de acción, inteligente, curiosa, luchadora. Tengo que recordar, si recuerdo cosas, que empezó con luchas antifranquistas en San Sebastián, en la fábrica de Irún, en que en aquellos momentos la situación caliente del País Vasco, y yo no sé si por las razones que se fue a París y fue al American Center, que si lo conocéis era un sitio en París que ahora están trabajando para hacer una película, porque era un reducto cultural muy importante, American Center. Cage, Nam June Paik, toda la gente trabajaba allí, hacía manifestaciones, etcétera, y en un sitio Iguada aterrizó allí cuando estaban George Lewis, el músico, estaba Bill Viola, estaba John Locke, Jordi Torrent, etcétera. Ese momento yo creo que fue definitivo para Guada para envolverse en la cuestión del media. Y lo siguiente yo creo que sería el Festival San Sebastián. Yo recuerdo un agosto en... se me ha disparado el teléfono. Un agosto de calor y de siesta, suena el timbre en la calle Comerç y alguien habla y dice: «Soc María Lluïsa Borràs», la crítica de arte que tristemente no se le ha reconocido en Barcelona como se tenía que reconocer. Secretaria de Miró, trabajó en todas las vanguardias catalanas, etcétera, etcétera. Estuvo en París, conoció a Guada y no sé qué pasó, que... Total, que la... Apaga, Pacho, tú. Acabarà de tronar aquí tot. Total, que suena el timbre, Maria Lluïsa Borràs: «Soc Maria Lluïsa, vinc de París amb una amiga que vull que coneixis». Digo, vale.
Cogen el esto, soy Guada Echevarría, Muntadas, quiero hablar contigo. Digo, bueno, subir. Llegaba de París y con la idea del Festival de Vídeo San Sebastián que dirigía Luis Gasca y que le dio oportunidad para hacer este festival. En 3 meses, con la ayuda de Eugeni Bonet y de Antoni Mercader, se montó el festival. Y ese festival yo creo que eclipsó al Festival de Cine en aquellas épocas. Por la prensa, por todo, fue increíble. Yo de eso seguro que Eugeni hablará más, etcétera. Solo señalo puntos en que nos encontramos y que fue interesante. Yo después del Festival San Sebastián, otra aparición en Herrera Sofía, con Carmen Jiménez. Empieza a hacer una serie de surveys que no se hacían en España. Valdesari, yo hice un trabajo híbrido, Marcelo Odenbach, Dan Graham. Todo eso, trabajos de survey, de 4 o 5 trabajos, que eso yo creo que en este país la idea del survey se tendría que recuperar. Todos son retrospectivas, todos son antologías. Cuando 5 obras puestas en relación, y ese es el trabajo del curator, a veces puede decir muchas cosas que además es mucho más factible, etcétera, etcétera. En fin, tú como director apunta. Total, que yo creo que el Reina hizo un trabajo importante para dar a conocer gente que no eran conocidas y yo creo que luego aparece en Boston. Trabaja con David Ross y Kathy Hoffman en el ICA de Boston y empieza a trabajar sobre la relación vídeo y televisión. Trabajó en el Mass Council of the Arts, que era una organización que tenían dinero y que pudo, gracias a ella, hacer muchas producciones de gente muy diversa. O sea que sus roles pasaban por festival, museo, productora, cantidad de roles multidisciplinar en este sentido. Y bueno, yo creo que después es la Escuela de Bellas Artes de Bilbao, hay de Burdeos, 30 años, no, 20 años, dirigiendo una escuela, otro rol, una escuela de arte en que ha salido gente súper interesante y luego las colaboraciones en Bellas Artes en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, contigo, ¿no? Y una exposición que me parece que celebrasteis con colaboración Guada y Bartomeu Marí, ¿no? De artistas vascos, en fin. Yo digo lo que recuerdo, pero sobre todo recuerdo una persona diligente, activa y emocionalmente divertida y muy excéntrica, que eso es un punto importantísimo. La parte excéntrica me explicaba, esto lo explicaba Marí, una anécdota. Oui, tu dois le dire. Ok. Aquí. Muchas gracias para organizar este. No puedo hablar en castellano si tengo que referir a un papel. Perdona. Guada estaba, ante todo, fue una amiga. Nunca he trabajado con ella y fue una cómplice desde los primeros tiempos del video, junto con Eugeni Bonet, Antoni Mercader, Muntadas, naturalmente, y algunos otros como Joachim Dolz y otros. Fue un punto de referencia esencial dentro de nuestra pequeña, pero inmediatamente internacional comunidad. Estábamos a este momento muy pocos. La conocí a principios de los años 80, justo antes del Festival de Video de San Sebastián que dirigió. Me pidió que formara parte del jurado con Christine Vanache, que está aquí, Barbara London, Anne-Marie Stein y Muntadas, y otros que no me recuerdo. Nuestras sesiones eran al final del día, muy bien, después de la playa, y antes de la gastronomía vasca que Elias nos presentaba.
los placeres y las experiencias en todos los sectores culturales, nada estaba separada para Guada. Eugénie va a hablar seguro de este festival de video. So, Guada estuvo... ¿Vale? ¿Pueden entender qué dice? Guada estuvo al menos a ambos lados de los Pirineos, como dice un artículo sobre ella, pero estuvo simultáneamente en muchos lados a la vez, muy lejos, muy cerca, y como Montadas ha dicho, en Boston, en Londres, en Madrid, en París, estaba siempre. Del lado francés, tengo que hablar de su compromiso con la enseñanza. Sobre la Escuela de Bellas Artes, pero por compromiso entiendo una visión, una concepción de lo que podría ser una enseñanza artística diferente, basada en la experiencia individual y colectiva, pero individual also, y en la experimentación. Tantos directores de escuela de arte tienen que ocuparse sobre todo de renovar edificios o de promover estudios. Guada no solo renovaba, sino que revolucionaba la enseñanza del arte con propuestas poco convencionales que desconcertaban a sus colegas y a los propios alumnos. Una cosa es tener ideas y deseos y otra, ser capaz de convencer a la gente y hacer realidad los proyectos. Voy a decir solamente tres puntos de nuestras afinidades. La primera es la idea que aprender a ser artista, si significa cualquier cosa, empieza por conocer a los artistas, por conocer el proceso de desarrollo de los proyectos, familiarizarse, ¿sabe?, con sus métodos de trabajo como posibilidades, no como modelos. Y en hacer eso en el día a día, involucrándose a todos niveles. Para Guada, el de nuevo oficio de artista es un poco provocativo, paradojo. Solo se aprende observando y hablando con los artistas, trabajando con ellos. Y debemos reconocer que Guada supo elegir a los artistas más interesantes. Es lo que pienso solamente. El taller de investigación y creación ARC de la Escuela de Burdeos fue sin duda el más innovador de los talleres en las escuelas de arte. Y lo que quiero insistir es sobre el viaje como un proceso educativo. Y eso está muy lo habitual. Guada organizaba viajes y visitas a estudios de artistas para los alumnos. Ir a ver otras partes del mundo, como Los Ángeles o Dakar, y quedarse hasta 3 o se puede más meses con los artistas. Pienso que el más importante es que Guada abrió horizontes. Fue en particular en este momento en las escuelas de arte una propuesta audaz de transmisión del conocimiento, o mejor dicho, otra idea de adquisición de conocimientos, de lo que significa. Invito a la escuela a muchos de los artistas conocidos o no conocidos, local de la región de Burdeos o internacional. Siempre Guada estaba cerca de ellos y su práctica curatorial, que Montadas ha recordado, podía establecer relaciones fácilmente entre museos
en particular el CAPC de Burdeos y la escuela. Estas relaciones me llevan a hablar de un segundo punto muy importante para Guada, que es que se puede llamar, que él decía, la transversalidad. Transversalidad de todo, de los artes, de los géneros, las referencias, desde la cultura popular, marginal, punk y rock, hasta la pintura de otro siglo, como Goya, la jeune bâtarde de Goya. Guada ha escrito un libro sobre la jeune bâtarde de Goya. Goya. Fue publicado en 2008. Guada estaba especialmente interesada en la relación entre las artes visuales y la literatura y la música, como he dicho, como el rock. Estaba una pasión que compartía con Dan Graham. Hemos evocado su exposición. Se interesaba por todo y en particular por lo que estaba excluido de la educación artística y aún lo está, pienso en muchas escuelas, como la televisión. Y si vous me permettez una poquita de hablar un poco de ello, me invito a Burdeos para hablar de la obra del director Jean-Christophe Averty, que produjo programas de televisión con Dalida o Yves Montand, así como adaptaciones de Alfred Jarry o Shakespeare. Y a Guada le encantaba la expresión de Averty, que estaba en francés, es jazzer les images, means to jazz the images, las imágenes. Y como este director, como Averty, pienso que Guada tenía un gran gusto por la provocación y sobre todo un gran sentido del humor, bastante corrosivo, desconcertante, pero nunca agresivo. Como Montadas has dicho, era muy divertida. Y con Guada todo era serio y nada lo era. Pienso que la anécdota que tú quieres que al fin, no sé si, Tomás, ¿qué piensas? Es la anécdota que te he dicho esta mañana. Que fuimos en un opening en un museo. Improviso en español, en castellano ahora. Que fue un buffet fantástico con des tranches, slice of roast beef. Ok. Y con Guada fuimos al buffet inmediatamente, no a ver la gente, no la exposición, pero el buffet inmediatamente. Y soudainement, subito, Guada toma ha creado una terrible lonza de roast beef y okay, pongo aquí a sa boucle d'oreille. Y durante todo la exposición fuimos aquí. Estaba fabuloso to see the people looking at Guada. And I was sometimes, to my friend, I was introducing this big curator, and very important director. And it was with a... Don't worry. I can speak that bit. I will finish with that. So, eso es solamente una anécdota para decir cómo se puede ser divertida, que no le importa las reglas, les conventions, las convenciones. El último punto, muy rápido, es su rechazo de jerarquías y privilegios. Delegaba responsabilidades, pero sobre todo fomentó la autonomía. En ciertos experimentos, como el Café Pompier en la escuela de Burdeos, que estaba autogestionado
por los estudiantes. Estaba un animado lugar de encuentros y eventos dentro de la escuela. Lo primero que, es Tomás que me has dicho eso esta mañana. Lo primero que hizo al llegar a la escuela fue instalar su despacho en medio del edificio. No solo podía ver todo y todos, sino que todos podían ver lo que hacía. Bueno, alguna gente la llamaba reina madre, la reine mère. Pienso con ternura y se puede un poco de ironía. Guada era ciertamente una reina que derivaba su autoridad de su inteligencia, su humor y su benevolencia. Terminaré citando algo que me dijo Tomás, de nuevo, su hijo esta mañana, que Guada podía concluir una reunión así. De todas maneras, haré lo que me da la gana. Lo que me da la gana. Bueno, Montada se ha dicho esto, un día apareció por Barcelona Guada y se nos apareció también a Mercader, a mí, y nos expuso esta, creo que recordar que incluso hablaba como en francés, ¿no? Como con una pronunciación a la francesa. Y, por ejemplo, recuerdo que a Nam June Paik lo llamaba, que al principio no sabía quién era, Peck, ¿no? No, Peck, que de hecho hay un documental histórico hecho en Estados Unidos que empieza diciendo ¿is it Paik o Peik? Y respecto a esa confusión. Luego he encontrado estos días, tratando de refrescar mis recuerdos de la época, en el Festival de Cine de San Sebastián. Actualmente están haciendo un archivo digital y encontré una carta que ella escribe exactamente el 2 de marzo de 1982 a Luis Gasca, que entonces era el director del Festival de Cine. O sea que le propone, le dice que está estudiando entre el American Center y en la Universidad de París 8, entre otros con Jean-Paul Fargier, que sería uno de los protagonistas también del primer festival. Pero eso, o sea, quiere decir que realmente, como ha dicho Montadas, en cuestión de pocos meses montamos este festival mano a mano, una serie de personas. También estuvo por allí Jordi Torrent, que habían coincidido también en el American Center. Creo que luego veremos una peliculita que él hizo en aquella época. Estaba Cristina Elguezábal y, bueno, varias personas y luego gente que ya conocíamos del medio, más bien del medio cinematográfico, como Santos Zunzunegui y otros. Yo quería, de hecho, cada edición del festival tuvo 3 ediciones, 82, 83, 84, y luego se termina por... Ella en una entrevista sostiene que Pilar Miró veía con malos ojos la intrusión del vídeo en un festival de cine, ¿no? Y un festival de cine que, por otra parte, en esa época estaba de capa caída. Con lo cual, la gente acudía a los primeros 2 festivales fueron los bajos del Ayuntamiento de San Sebastián. Acudía con unas expectativas que había perdido en cuanto a lo que era la programación cinematográfica. Luego, otro aspecto que no recordaba tanto era que Guada, su primera afición o pasión fue más bien la música, y la música más bien rock, punk,
New Wave, todo esto. Y esto tendría una importante presencia en los, tanto desde el primer festival, que organiza por las mañanas, había una selección bastante arbitraria de vídeos musicales, un género pujante en la época. Digo una selección arbitraria porque en realidad se habían pedido a las discográficas que les enviaran lo que tenían y se ponían sin demasiada discriminación, incluso mencionándose que unas cosas gustaban y otras no. Luego otro aspecto es esta fue la publicación del... ¿No? Estamos todos conectados. Bueno, la publicación en las dos primeras ediciones del festival consistió en esto, el diario vídeo, y esto prácticamente lo elaboré yo mismo, con alguna colaboración de Jordi Torrent, pero porque yo años atrás sí que me había introducido en el tema había trabajado en artes gráficas y había empezado estudios de diseño gráfico, que no continué, pero sí que hice durante bastante tiempo trabajos de compaginación y de maquetación de publicaciones diversas, tanto para cosas comerciales como para publicaciones de artistas incluso, o algún catálogo que hicimos porque en realidad sí, muy bonito, ¿eh? Sí, pero es que me he perdido. Bueno, no, es que quería mencionar que, claro, una de las razones por las que Guada acude a nosotros, a Montadas, a Mercader, a mí, veo que en la contraportada también todavía hay un texto de Joaquim Dols, que luego se fue por otros cerros, pero es porque habíamos publicado el libro en 1980 en torno al vídeo, uno de los primeros libros que se ocupan del tema. Luego vendría el de Anne-Marie, la mémoire au point, ella dice en 1981, año después. Pero bien, acude a nosotros por esto, porque habíamos hecho este libro y porque habíamos activado en Barcelona varias cosas, sobre todo en el Colegio de Arquitectas y también con mucha implicación entonces del Instituto Alemán de Cultura, actualmente el Goethe Institut. Igual que posteriormente tendríamos también cierta complicidad pero eso ya es otra época muy posterior, del Instituto de Estudios Norteamericanos, ¿no? Entonces, la publicación hay otro aspecto, es ¿por qué se hace este tipo de publicación? Pues porque el hermano de Guada era Alejandro Echevarría, que estaba en el meollo mediático del País Vasco, ¿no? A través del Correo Español, el Pueblo Vasco, que funda el Grupo Correo, incorpora el diario Vasco, y eran las instalaciones del Diario Vasco que yo creo en un par de tardes o un poco más maqueté a partir de las pautas que ellos tenían de distribución de las columnas, de las imágenes, maqueté esta publicación que por otra parte deduzco, ahora que he repasado los contenidos, que ya llevaba bastante preparado el material que se incorporaría, porque por ejemplo incluye un artículo que se publicaría posteriormente, y lo dice ahí, que es un avance de un artículo que se publicaría en una revista que se encontraba en los kioscos en esos momentos, en esos años. Luego, digo, ese interés de Guada por la música se percibe también en otras
otras ediciones del festival, por ejemplo, dedicando ya unos monográficos a algunos directores más que artistas que se estaban especializando en videoclips. Creo que eran 4. Como no he tenido ocasión, pensaba que estaba justamente digitalizada. Yo no sabía que estaba digitalizada aquí en la web de Loop y de repente, de momento, ha desaparecido ese material y no he podido acceder a él. Y por tanto no puedo reconstruir exactamente los otros contenidos de los festivales en el 83-84. Porque el 82 en realidad era como un popurrí de muchas cosas, con sesiones, por ejemplo, dedicadas al vídeo en entornos educativos, usos del vídeo en psiquiatría también. Había grupos de obras que venían de distintos contextos, de Estados Unidos, sobre todo de Electronic Arts Intermix y de Kitchen, y del INA, Instituto Nacional del Audiovisual en Francia, el Centro Pompidou, otro museo, museos en Alemania, la emisión Videografía que organizaba en la radio y televisión belga, dando espacio a realizadores y artistas para que crearan piezas específicamente para la televisión. Y en fin, digamos, la evolución, digo, cada edición del festival tuvo unas características un tanto distintas. Hubo un año, yo pensaba que era el 84, pero fue el 83, parece, que hubo una sección de concurso internacional y a su vez de autores del País Vasco. Y luego hubo siempre un cierto énfasis en las instalaciones, aunque las primeras fueron relativamente sencillas y simplemente tenían que combinar un número de monitores. Naturalmente, estos primeros festivales tenían unos recursos un tanto limitados. Y en fin, yo creo que a partir de ahí, el pleno éxito del festival, con una repercusión que no tenía el propio Festival de Cine, se dio por finiquitado. Y he leído que, sin embargo, desde Vitoria-Gasteiz invitaron a Guada a trasladar el festival allí, pero lo que dijo fue: este ya será un festival de vídeo distinto y sería el festival de vídeo musical, que ya solo dirigió el primer año, pero que continuaría varias ediciones más. Bueno, y quizá en este punto Miguel nos puede ampliar temas. Quería hacer un comentario. Sobre lo que fue el Festival de San Sebastián, que lo has explicado perfectamente, y seguro que Miguel puede añadir cosas, pero lo que querría decir que cuando hay manifestaciones tipo festivales, bienales, situaciones de este tipo, ferias, el contexto que se produce se tiene que beneficiar. Se tiene que beneficiar y tiene que quedar un pozo. Lo que pasó, recuerdo que la Bienal de Cuba primera fue importantísimo para los artistas cubanos. El Festival en Turquía de Estambul fue importantísimo para artistas turcos, porque estaban trayendo una información. En San Sebastián, el festival tuvo repercusión en los artistas vascos. Gente como Sergio Predo, como Itziar Ocari, como todos los jóvenes y gente, los Rodríguez, otro Recalde, toda esa gente, en cierta manera, se formaron allí. Y eso es lo que es importante cuando hay algo que... Yo imagino que Loop puede ser importante para Barcelona.
Digo yo, no lo sé, pero tendría que ser. Se habla de Manifesta en Barcelona. Supongo que Manifesta tiene que ser importante para Barcelona. Cuando hay una manifestación que se pone energía, se suben energías, el contexto se tiene que beneficiar. Y el Festival de San Sebastián se benefició de eso. Mucha generación de artistas que conocemos estaban en el festival, como estuvieron en Artelecus. Fueron fechas importantes, lo digo porque al enseñar el periódico del Correo Vasco, esto circulaba, había textos que se leyeron, era más que un festival, era un festival con una importancia intelectual. En fin, quería hacer este comentario. Sí, yo he traído unas diapositivas, entre otras, el documento que ha citado Eugeni maravilloso, de la carta mecanografiada por Ruada, enviada a Luis Gasca, ¿no? para dar a conocer la idea de hacer el Festival de San Sebastián. Bueno, en primer lugar, gracias a Luc por organizar este homenaje, gracias por invitarme también a participar y ha sido, yo creo, fantástico escuchar los testimonios de Antonio, de Eugeni, de Ana-Marie. Y la verdad es que yo me he tratado de documentar sobre Guada, ¿no? Y la verdad es que ha dejado muy poco rastro, eso es verdad, ¿no? Hay pocas entrevistas, las que hemos podido leer o las que se conservan son todas estupendas. Yo creo que refleja muy bien con esa sinceridad que ya tenía y la claridad de las ideas con las que se manejó a lo largo de su trabajo y de su carrera, ¿no? Yo creo que quedan impresas realmente en cada una de sus entrevistas. Es una pena que no le hiciesen más entrevistas, ¿no? Y luego queda algún vídeo, alguna conferencia grabada de las muchas que pudo llegar a dar, pero la verdad es que hay poco material, ¿no? Y yo pensaba, de lo que he podido ir reconstruyendo de Guadalupe Echevarría, además de mi relación más personal y de mi amistad con ella, lo que me di cuenta es que efectivamente, a pesar de no ponerlo fácil, yo creo que me perdí muy pocas cosas de las que hizo Guada, ¿no? Que, como ha dicho Antonio, era una mujer de acción, una mujer de hacer, ¿no? Y la verdad es que revisando todo lo que había hecho Guada, pues me he dado cuenta que me he perdido pocas cosas de las que llegó a hacer Guada, ¿no? Antes de conocerle, yo creo que os recomiendo una entrevista que está en la web de Artium, del Museo de Arte Contemporáneo, que le hizo Miren Jayo. Es una de las entrevistas más largas y más, digamos, explica muy bien muchas cosas interesantes relacionadas con el momento del Festival de San Sebastián, ¿no? Y ahí hace una declaración que la voy a tomar como punto de partida para lo que voy a hablar sobre Guada, ¿no? Ella dice, de una forma muy precisa, dice, soy una pija, no lo olvidéis, ¿no? Entonces, la verdad es, pues yo, la verdad es que todo lo que sabía antes de conocerle de esta bilbaína, hay que decir que nació en Bilbao, y antes de conocerla, como digo, y empezar a colaborar, pues bueno, lo que se conocía de Guadalupe Echevarría era lo que le corresponde hacer a una pija que se precie, ¿no? Que es ser, pues, ser muy cosmopolita, ¿no? Viajar, ¿no? Yo creo que si Guada ha hecho es una mujer que ha hecho el gran tour, ¿no? De su contemporaneidad, ¿no? Yo creo que esa idea que lo ha comentado Ana-Marie, ¿no? De desplazarse, ¿no? Y de estar conectando situaciones tan diversas en el mundo internacional con la escena artística vasca o la escena artística española, ¿no? Eso es su gran historia. Yo creo que sus viajes empezaron en Vitoria de niña, o más que de niña, ya de joven. Cuando compraban los discos de los rockeros de Elvis y demás en la papelería Arbiti en Vitoria, ¿no? Y como os ha dicho, yo creo que la música, no se entiende Guadalupe Echevarría sin la pista de la música, ¿no? Y ella, por ejemplo, pues ya cuando puede hacer uno de sus grandes viajes, que es este viaje a Estados Unidos, ¿no? A Nueva York, y que le lleva con Arantxa Urreta Vizcaya
a Nueva York a contactar con ese grupo que va a ser muy importante para ella, Kitchen, ¿no? Que como ha comentado Eugeni, ¿no? Fue una de las fuentes, ¿no? Para alimentar el festival en sus inicios, ¿no? Pues con Arantxa Urrieta Vizcaya coge y hace un viaje hasta San Francisco y llegan a asistir al concierto de Brian Eno, ¿no? No sé si esta es la grabación de aquel concierto, ¿no? Luego pasa por París muy rápidamente, se ha hablado de la importancia que tiene el centro americano, ¿no? donde trabaja, y yo creo que también hay que entender la Aguada con tratando de poner en conexión el mundo americano, el mundo del arte americano con el mundo del arte europeo, ¿no? Yo creo que en esa coordenada tan importante, yo creo que se desarrolla su trabajo, ¿no? Y desde París, bueno, este es del festival o poco después del festival, ¿no? Participa, yo creo que en este evento, ¿no? Que fue realmente un viaje sideral, ¿no? Que es el proyecto que hacen An Peik, Buenos días, Mr. Orwell, ¿no? Que fue una retransmisión en directo entre París y Nueva York, ¿no? Justo en el primer día del año 1984, ¿no? Que fue un episodio. Y de hecho, los pocos artículos publicados por Guadalupe, 2 en el país están dedicados a darle publicidad a este evento. Esta es una imagen de... Y luego, bueno, San Sebastián. Me ha parecido, me he levantado antes porque quería poner esta diapositiva. Este es el documento que está en el archivo del Festival de San Sebastián, esta carta en papel morado, ¿no? Que le manda a Luis Gasca hablándole del festival, que luego, bueno, pues ya se ha comentado, va a ser tan importante, y que tiene la secuela de Vitoria, tiene la secuela de Vitoria. Bueno, aquí está, lo he enseñado el original, ¿no? El suplemento, una cosa también de la que se sentía muy orgullosa Guadalupe del festival es haber conseguido que, no sé si es en la segunda edición, que en ese momento se está creando la televisión autonómica en el País Vasco y consigue hacer que se programe todo el festival en directo, ¿no? En una prueba satélite, en una prueba que se estaba haciendo de la nueva televisión autonómica, ¿no? La secuela de Vitoria, donde ya ahí sí que se convirtió ya en un festival de vídeo y música, ¿no? Pero supo comprometer a todo ese gran movimiento del rock radical vasco, ¿no? Y realmente pues es una secuela memorable del Festival de San Sebastián traducido. Luego a Tolosa, de hecho, ¿no? Tuvo varios... Y bueno, yo le conocí en este momento en Madrid, cuando le convoca a Carmen Jiménez para trabajar con ella en el equipo que ponía en marcha en ese momento el Centro de Arte Reina Sofía, en el Hospital General, donde actualmente es la sede del museo, en ese momento todavía Centro de Arte. Y a mí, yo estaba en Madrid entonces, estaba estudiando la carrera en la Complutense y la verdad es que tuve muchas de las epifanías que uno puede tener en relación al arte y al arte contemporáneo, la tuvimos gracias a lo que ocurrió en torno a ese equipo de personas, a Carmen Jiménez y a Guadalupe Echevarría, ¿no? Y entre los proyectos importantes que se vieron en las primeras etapas del Centro de Arte Reina Sofía están esas exposiciones tan especiales de Dan Graham, con un folleto, con un maravilloso texto de Eugeni Bonet, está accesible en la página web del Reina Sofía. Híbridos, ¿no? El proyecto de Antonio Muntadas, ¿no? Que realmente fue un proyecto principal, ¿no? Para el reconocimiento incluso del espacio físico del antiguo hospital como un espacio para el arte, ¿no? Yo creo que estabais fundando de alguna manera la posibilidad de que el arte contemporáneo tuviera un lugar protagonista en el Reina Sofía, ¿no? Y John Baldessari, ¿no? He traído algunas de las exposiciones, pero ella se encargó de la coordinación, no tanto el comisariado, pero la coordinación del gran proyecto de la colección Panza, ¿no? Que fue una exposición también realmente importante en aquel momento, o Paul Tansky también, ¿no? Esta es una de las imágenes de la exposición de Baldessari, ¿eh?
Y una exposición menos conocida fue la que hizo en París con motivo de un gran desembarco de España en París el año 87 y fue co-comisaria con Suzanne Paget en el Museo de la Ville de París, una exposición sobre la última hornada de los artistas españoles, ¿no? Y ahí estaban pues, Juan Muñoz, Cristina Iglesias, Txomin Badiola, artistas ya del contexto también del arte del País Vasco que conocía también, ¿no? Y Susana Solano. Curiosamente he traído esta obra porque así son, digamos, los caminos que toma el arte. Es una obra que presentó Guadalupe Echevarría presentando el arte, el joven arte español en París el año 87 y esta pieza ha terminado formando parte de la colección del Museo de Bellas Artes de Bilbao. La acabamos de adquirir para nuestra colección, ¿no? O sea, casi es un homenaje que le podemos rendir a Guadalupe a través de esta obra magnífica de Susana Solano, ¿no? Y bueno, mi contacto ya más profesional, ella después del Reina Sofía da este golpe de timón y se hace cargo de la Escuela de Arte de Burdeos y ahí desarrolla una parte muy importante, como ya se ha comentado, de su carrera profesional, ¿no? Seguíamos manteniendo relación porque, como os ha dicho también, la propia escuela, pero sobre todo el CAPC, era un lugar, digamos, que reclamaba constantemente nuestra atención, ¿no? Y realmente solíamos acudir muy a menudo a las exposiciones que allí se organizaban, ¿no? Pero con WADA yo retomé personalmente una relación cuando me hice cargo del Museo de Bellas Artes de Bilbao, un museo centenario, el museo veterano, digamos, de la ciudad, que vivía un proceso de cambio necesario porque estaba en ciernes la apertura de un nuevo museo, como era el proyecto del Guggenheim Bilbao, y en ese momento, bueno, pues teníamos que colocar, digamos, el proyecto futuro del museo tradicional, ¿no? Y en el momento hicimos una reforma del museo, un proceso de reforma de las propias infraestructuras del museo, y cuando tocaba abrir el museo, pues reclamamos a Guada Echevarría que nos ayudara con Bartomeu Marí, con Gus, que está aquí, los dos como comisarios, que nos ayudaran a reconocer cuál era la situación del arte, del contexto del arte local, ¿no? Eh, y la verdad es que fue un proyecto muy importante porque estaba apareciendo el Guggenheim en Bilbao, pero también se había producido un relevo generacional muy importante en el contexto artístico de la ciudad. Había aparecido una experiencia muy interesante como con Sony, ¿no? Fran Larcade, que hizo posible una serie de nuevos proyectos y de nuevas prácticas artísticas en Bilbao. Y curiosamente el nuevo museo, el Guggenheim, todavía no existía Artium en Vitoria, pues el nuevo museo no se hacía cargo de ese contexto, ¿no? Y nos parecía que era el Museo de Bellas Artes de Bilbao quien se tenía que comprometer con ello, ¿no? Y la verdad es que fue un reconocimiento, se tituló Gaur Hemen Orain, este proyecto, que era de alguna manera tomar prestadas la denominación de los grupos de la Escuela Vasca de los años 60, que se denominaron así, que quiere decir hoy, aquí y ahora, ¿no? Y la verdad es que dio lugar, Guada, yo creo que fue la que más empeñó con Gus, ¿no? En hacer, no solo presentar, hacer un antológico, hacer un panorama, construir un panorama sobre las prácticas artísticas en ese momento, sino también algo totalmente inédito para un museo tradicional como era el de Bellas Artes de Bilbao, que era producir obras para el museo, ¿no? Convocar a los artistas produciendo obras como he traído solo un ejemplo, la de John Miquel Euba, ¿no? Un videoartista que produjo una pieza de vídeo y al mismo tiempo decidió pintar, o se le dejó que pintara las grandes ventanales del museo, ¿no? Con esta pancarta. Yo luego me fui al Reina Sofía, al Prado, al Museo del Prado, y bueno, ahí me distancié un poco más de Guada seguía en Burdeos, pero una vez me llama y me dice, oye, voy a publicar un libro sobre Rosarito Weiss, ¿no? Que es la hija de Leocadia Zorrilla, ¿no?
la persona que le acompañó a Goya, a Francisco Goya al final de su vida, ¿no? Y que prohijó a Rosarito Weiss, ¿no? Y le dedicó este libro, ¿no? La joven bastarda y la modernidad, Goya y la lechera de Burdeos, ¿no? En ese momento se discutía, era un tema muy interesante para Guadalupe, era una artista mujer, había sido alumna de la antigua academia, ¿no? de arte de Burdeos, ¿no? Y había sido una mujer, Rosarito Weiss, con un gran éxito, ¿no? Pudo volver a Madrid y desarrolló una carrera como retratista y dibujante extraordinaria, ¿no? Y yo creo que en ese momento se discutía entre los especialistas de Goya si la lechera de Burdeos, este cuadro tan fabuloso y tan, digamos, que ha representado tradicionalmente como el cuadro más moderno, ¿no? de Goya, si realmente se podía pensar que era una atribución a Goya o a una obra de Rosarito Weiss, ¿no? Y bueno, pues ese es un regalo magnífico que nos hizo Guada también en este ámbito más inédito, ¿no? Del estudio del arte y de la historia del arte, ¿no? Y después ya estamos ya a la vuelta también, a mi vuelta a Bilbao, después del paso por el Prado, retomamos la colaboración. Ella ya se había jubilado de la Escuela de Burdeos, había decidido instalarse en San Sebastián y fue la primera persona a la que llamé pensando realmente en volver a retomar los viejos proyectos, ¿no? Y realmente me encontré con esa Guada también socarrona diciendo, pero ¿para qué? Has cometido un error, ¿no? ¿Para qué has vuelto, ¿no? Y bueno, así todo le convencí para que nos ayudara a volver a retomar esto que dejamos abierto, ¿no? Esa idea de que el arte más contemporáneo, las prácticas artísticas más contemporáneas estuvieran presentes en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, ¿no? Y nos ayudó de varias formas. Le propuse ser como una conservadora externa para el ámbito del audiovisual, del vídeo, ¿no? Y lo aceptó y estuvo hasta el final, hasta el último día de su vida, ayudando al museo en este ámbito, ¿no? Nos ayudó con un ciclo maravilloso de vídeos con motivo de la exposición después del 68. Hizo una retrospectiva que era realmente también hablar sobre el audiovisual en el País Vasco de una manera que era su propia biografía. Luego nos ayudó también a desarrollar un proyecto que nos venía por invitación de la Fundación BBVA, que era el programa Multiverso de Videoarte, de Videocreación. Y gracias a la colaboración de Guadalupe, pues participamos en el primer año de becas y hemos podido en los últimos meses presentar los trabajos de Tony Abad, la maravilla de esta obra inconclusa de Toni Serra, Semanastán, que realmente pues fue algo muy especial, ¿no? Y bueno, quería reconocerle también aquí en este festival, en esta feria, ¿no? de la que él fue creador, ¿no? Y Mabel, ¿no? que también nos presentó el trayecto, ¿no? en esta secuencia. Ayer mismo presentamos un trabajo nuevo hecho por este hombre, Manuel, ay Dios, eh, Arregui, sí. Y bueno, pues es una cosa también, una contribución de Guada, ¿no? Pero quizás el proyecto final de esta colaboración fue una nueva invitación a un artista, ¿no? En este caso, Antoni Muntadas. Fue claramente, ¿no? Dijo, bueno, una de las cosas que tenemos que hacer es pedirle, Antonio nunca ha hecho un proyecto en Bilbao, hizo un paseo en barca por Bilbao, por la ría de Bilbao, que fue bastante memorable porque terminó en una visita al Guggenheim en construcción y bueno, terminó siendo una visita relativamente polémica, ¿no? Y entonces, bueno, pues la verdad es que yo no sé si calificarle a Antonio de pijo, pero desde luego viajero como Guadalupe, ¿no? Y bueno, pues muy pronto apareció en Bilbao. Pensamos en un proyecto, yo creo que fue el último gran proyecto que hizo Guada, como comisaria, ¿no? Ayudando
a construir este proyecto con Muntadas. Al principio iba a ser, yo creo, como un proyecto muy diferente, pero se cruzó la pandemia, se cruzó la COVID, y la COVID generó como una obra diferente, ¿no? Antonio lo vio muy claro, dijo hay que grabar lo que está pasando en Bilbao, hay que rodar lo que está pasando en Bilbao con la ciudad parada, la ciudad detenida, ¿no? Y construir, digamos, una de las piezas que formó parte de la ciudad vacía, como se tituló el proyecto, tenía que ver con esta instalación donde en el mismo ámbito, delante de un muro, alternativamente podías ver la ciudad vacía y la ciudad otra vez, digamos, puesta en marcha, ¿no? Habitada, ¿no? Y la verdad es que fue un proyecto, yo creo que para el museo fue muy importante. Yo creo que para Muntadas también fue cerrar también, o de momento, cerrar todo un ciclo en torno al paisaje, diríamos, ¿no? En sus trabajos como ese nocturno maravilloso de Venecia, o el Guadiana, o el Finisterre, que yo creo que con mucho acierto también decidieron Guada y Muntadas que sirvieran de preámbulo a la presentación de esta ciudad vacía, ¿no? Otra vez el proyecto dio lugar a una conversación entre Guadalupe Echevarría y Antonio que se publica en el libro que acompañó el proyecto, ¿no? Como digo, fue un proyecto, yo creo, conclusivo final, ¿no? Para Guadalupe Echevarría era volver a Bilbao también, volver al museo en el que, bueno, pues tuvo su primera experiencia con el arte, ¿no? Para todos los que hemos nacido en Bilbao o cerca de Bilbao, pues el Museo de Bellas Artes de Bilbao es ese lugar que forma parte de la memoria de cada uno, de nuestra relación con el arte, ¿no? Y yo creo que tuvo esa conclusión, yo creo que muy hermosa, ¿no? En cualquier caso, bueno, pues la verdad es que yo me quedaría de Guadalupe Echevarría con yo creo que lo ha definido muy bien Ana María, ¿no? El hecho de esa libertad con la que se enfrentaba, ¿no? A cualquiera de las múltiples actividades que componían su quehacer en torno al arte, ¿no? Y siempre con yo creo que una característica muy principal, ¿no? Que es sí, como yo creo que, por terminar de alguna manera, ¿no? Yo creo que esa ansia de radicalidad, que seguramente con el tiempo se fue apaciguando, pero que yo creo que lo que no terminó con ella es ese inconformismo contagioso, ¿no? Esto es lo que me gustaría decir.